Bueno, dejamos el tema ahí encendido aquí en este panel tan extraordinario. Tenemos a el licenciado Rafael Cox Salomar, está el profesor Carlos Gorín, está nuestro amigo Andrés López, también amigo de la campaña de Obama y otras hierbas por el lado, como dicen allá en el campo. Dejé en el tintero que se han hecho, o sea, a pesar de que esto no acaba de como que encender, el carro no acaba de encender el motor, pero hay cosas que han ocurrido que parecían ser diálogo. Cuando se montó el comité de Estado, Casablanca nombró el comité, todo el mundo dijo, bueno, pues aquí ahora es que vamos, pero como que no pasó nada. Se radicó el proyecto en el Senado, todo el mundo, el PNP celebró. Esto es lo más grande en la historia, lo que ha pasado. Nunca había pasado. En el Senado. Y nada. ¿Qué realmente hay que hacer? Bueno, una consulta. Lo que pasa es que hay como una confusión histórica de que nada más que se erradique un proyecto, entonces las cosas pasan mágicamente. Uno tiene que moverse agresivamente a provocar que las cosas pasen. Para nada. Un proyecto. En la historia, en mi caso, que yo promuevo la igualdad, en la historia de todos los territorios que han pedido la estadidad se la han dado, pero no es como que mágicamente. Tú no te puedes sentar para atrás a esperar a que te la den. Tú tienes que provocar que eso pase. Y en vista del resultado que hubo en 2012, donde no tan solo se rechaza contundentemente al territorio por primera vez, sino que de las alternativas no coloniales y no territoriales gana la estadidad por supermayoría. Mira, eso es para estar promoviéndolo agresivamente, de todos los modos posibles, porque no hay una vía específica por la cual se logra. Entonces, pues, ¿dónde está esa agresividad constante que tú tienes que tener? Del modo de vista que yo lo veo, y también coincido con Rafael y con Carlos, o sea, aquí no se puede descartar ninguna de las opciones. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de crisis. Volvemos, la gente se cree que esto es una crisis económica solamente, y esto de fondo lo que es la crisis de la insuficiencia política que tenemos. Bueno, tengo que discrepar. No, de todo. Los pequeños detallitos que mencionó. Lo primero es que todas las peticiones de estadidad han sido admitidas por el Congreso. Eso no es históricamente correcto, porque la República Dominicana en el siglo XIX solicitó la admisión y el Congreso de la rechazó. En segundo lugar, por supuesto, no estoy de acuerdo con la interpretación de los resultados del 2012, por lo menos en lo de la segunda pregunta. Pero Casablanca dijo que la primera pregunta era si estamos de acuerdo con la relación territorial, y 54%, en eso estamos de acuerdo. Pero ¿cómo se la segunda parte, y otra solamente el 45% de las personas que concurrieron votaron por la estadidad, que ganó. dicho sea de paso, es un % menor al que obtuvo la estadidad en el 93 y en el 98. Pero es que ganó igual, la estadidad ganó. A mí me gusta este argumento del 45, porque ganó igual, sí, contra punto en yema de todas las otras opciones. Es como decir que Alejandro García Padilla no es gobernador porque sacó el 48%. Pero ese es el problema cuando se va a Washington con interpretaciones que realmente diversas. No, interpretaciones que realmente no se ajustan a lo que sucedió. Y en Washington realmente hay un resquemor, hay una preocupación con que no hubo una decisión definitiva en esa segunda pregunta. Esa segunda pregunta no ha sido legitimada por ninguna comisión pero congresional, dijo, porque la estadidad realmente en esa segunda pregunta, cuando tú tienes 454,000 votos por el ELA soberano y tienes casi de 500,000 de votos en blanco dentro del contexto de esa elección, oye, sumas esos votos en blanco, que en su mayoría eran para el ELA soberano realmente, y lo sumas a los votos de ese otro, del ELA soberano que estaba taxativamente descrito en la papeleta, y tienes una mayoría en contra de la estadidad. O sea, el planteamiento ese no se sostiene. Decía un senador bien famoso que uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos. Y el hecho es aquí que la Casa Blanca, por primera vez en toda la historia de los Estados Unidos, dijo en blanco y negro que la estadidad ganó la segunda pregunta, bajo cualquier interpretación que se le quiera. Eso fue lo que dijo. Bueno, eso es un hecho. Pero es otro hecho. Podemos darle las interpretaciones a por qué lo dijo, pero eso fue lo que dijo. ¿Dónde está el acta de admisión de la Casa Blanca que dijo que la estadidad ganó, si en efecto la estadidad ganó? Pero es que ganó. Es que la Casa Blanca no ha hecho ningún acto afirmativo de que la estadidad haya ganado en ese referéndum. Que el liderato de mayoría y de minoría en las vistas senatoriales del año pasado estuvieron de acuerdo en que la segunda pregunta no es concluyente de absolutamente la diferencia es que volvemos a lo que dije al principio, o sea, porque ocurra un evento electoral no automáticamente pasa la estadidad. Ha pasado en otros casos que tienes que tener procesos sucesivos, pero vamos al hecho de que la estadidad ganó y es por eso que ha habido el movimiento pero que ha habido. Antes te pregunto, ¿no es por esta misma disputa, porque en esta ocasión por un resultado,
que siempre el Congreso y los americanos dicen, bueno, ustedes siguen... Ellos no se ponen y de cuando acuerdo. ustedes se pongan Y de el acuerdo, Congreso, hablamos y el Congreso resolvemos. bien, gracias. Es que si tú lo coges, Y por eso Ah, cuando sí, fuimos, pues. y te quiero decir algo para hacer una salvedad importante, por eso es que cuando fuimos para Harvard hace 2 semanas, de lo que hablamos, porque todos vamos a tener interpretaciones distintas Claro, de qué fue lo que pasó claro. y dejó pasar. Mira, es que eso es al final del día es irrelevante porque lo que hay que provocar, y en lo que coincidimos los tres, es que la crisis requiere acción y que se resuelva. Y en eso la Casa Blanca está de acuerdo también, así que hay que ponerlos a ellos en el potro, de que esto hay que resolverlo expeditamente. Y te voy más, la Casa Blanca ha dicho de que el éxito económico de Puerto Rico está ligado a que se resuelva el estatus. Los tres coincidimos en que eso es lo que tiene que pasar ahora. Obviamente, La conferencia obviamente- de Harvard es particularmente simbólica. ¿Por qué Harvard? ¿Por qué Es Harvard? particularmente simbólica porque en el 1899, en una serie de artículos publicados por el Harvard Law Review, Así es. salió la teoría que luego se constitucionalizó por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es la llamada doctrina de los casos insulares, que ha permitido que el Congreso ejerza plena autoridad sobre Puerto Rico durante 116 años, Ahí es que nace. sin nosotros tener vela en el entierro de nuestro propio Pero por ahí gobierno. va, y por ahí va mi pregunta. Harvard Estamos decide hablando- crear una conferencia que titularon Reconsidering the Insular Cases. La inteligencia legal de los Estados Unidos está reconsiderando la política territorial. El juez Torruella, que fue el orador principal de esa conferencia, preguntó que por qué este interés súbito en revisar los casos insulares, porque a él en los últimos 9 meses, lo habían invitado a Stanford, Pensilvania, Columbia, Yale y Harvard a discutir exactamente lo mismo. Qué interesante. Algo está ocurriendo en la inteligencia legal de los Estados Unidos Sobre que ese tema. requiere que el Congreso finalmente reconsidere Aquí la estamos- relación Aquí territorial. estamos hablando de la Casa Blanca y lo que dice o no dice la Casa Blanca. Sin embargo, en el Congreso, como usted muy bien trae, estos movimientos, el HR 2000, el 2020 en el Senado, ¿dónde ustedes visualizan que van a terminar estos proyectos? ¿En nada nuevamente? Eso va a acabar en la gaveta de 21. De la Secretaría del Senado y Eso la va a Cámara. acabar en alguna de las gavetas que hay allí. Mira, si por asumir el tema del argumento, para propósito del argumento, si tú planteas que la estadidad ganó esa segunda pregunta, el porcentaje que sacó en esa segunda pregunta fue mucho menor que el 93% que sacó en Hawái previo a la admisión de Hawái y el 83% que sacó previo a la admisión de Alaska. O sea, que hay que tener el contexto histórico de lo que ha sido la trayectoria de esos territorios al momento de hacer esa conclusión tan abarcadora sobre el tema de la estadidad para Puerto Rico. O sea, que ¿Dónde no- está el no es un reclamo 93%? contundente, ¿no? Tú planteas, Pues sí, desde sí. luego, esa es la historia, esa es la Una trayectoria. supermayoría, pero espérate, el reclamo fue de supermayoría entre las alternativas no coloniales, pero sin entrar en ese tema porque nos vamos a volver en lo mismo. Quiero regresar a tu pregunta, Ferdinand. ¿Por qué Harvard? Es importante que haya sido en Harvard porque Harvard fue el creador intelectual de donde estamos hoy. Así que teníamos que regresar a Harvard y nunca se había hecho en la historia para empezar de ahí. Porque, ¿qué pasa? Hay otros actores que tienen que entrar en juego porque estas cosas no ocurren en un vacío. Y en Harvard, desde Harvard, se puede propulsar. Y ese reto fue el que le lanzamos. Que Harvard se envuelva, igual que se envolvió en crear el problema, en crear la solución. Porque no es, estamos buscando en cómo lo vamos a destrancar. Sí. Y Harvard puede jugar un rol protagónico tal Sí. cual lo jugó en aquel entonces. Tengo una última pregunta. La presencia de una puertorriqueña en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos Muy importante. podría ser un elemento a, no sé, ayudar a resolver esto o por lo menos quizás a Influencia. entrar en la discusión de Yo este creo que tema más profundamente desde las más altas esferas judiciales. Eso crea un entendimiento dentro de esa masa crítica del Supremo Federal y de la masa crítica de lo que son los hacedores de opinión pública sobre lo que es Puerto Rico. O sea, porque muchas de estas personas no tienen ni la más mínima noción Por de lo que eso. es Puerto Rico y teniendo a alguien como ella allí se facilita ese entendimiento. Hace 100 y pico de años, la composición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos era exactamente la misma composición que resolvió el terrible caso de Plessy versus Ferguson, que dijo que no violaba la Constitución de Estados Unidos la segregación racial. Aquel tribunal era un tribunal imperialista y racista. La presencia de Sonia Sotomayor en el tribunal y otras personas de una sensibilidad similar, 100 y pico de años después, puede ser un indicador importante. Pero esto no es un problema jurídico, ¿sabe? Esto es un problema político. Que habrá que resolver políticamente. Muy bien, Andrés. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que el Tribunal Supremo fue el que se inventó
esta doctrina del territorio no incorporado. Yo creo que puede ser que el Tribunal Supremo, a final de cuentas, sea la única ruta para desentender. Pero y fue el desagarrar gobierno y el nudo. Congreso de los Estados Unidos los que se inventaron la política territorial imperialista en relación con ¿Veremos Puerto un Rico. cambio de estatus de aquí a 10 años? Bueno, no Sí. quiero especular sobre especulaciones. Esperemos de que ocurra algo, pero eso es algo que dependerá de la voluntad política de los actores políticos en Puerto Rico. Corrín. Sí, yo espero que algún proceso se inicie próximamente. Me gustaría que ocurriera algo este año para que se inicie un proceso en el cual el pueblo de Puerto Rico pueda empezar a moverse hacia su propia autodeterminación y eventualmente llegar a una decisión definitiva para eliminar el régimen territorial en que vivimos. Si esta Realmente crisis sí. no provoca una solución, estamos bien mal. Bueno, gracias a los tres. Ha sido un privilegio poder conversar Estar con con los ustedes, tres, de sin verdad duda que sí. alguna, De Harvard interesantísimo. Que Seguro. Harvard es jugando pelota Así dura, que Coupey. si nos dan el permiso, nos volvemos a llamar y volvemos a seguir haciendo este debate tan interesante. Recuerda, Mili, que lo puedes ver, mira, por Nos Sistema puede TV ver en vivo. jugando pelota dura a través de la internet, así que puede celular. conectarse a través de sistematv.com y mire a través de su celular o su iPad, así que no se puede perder Seguro. jugando pelota dura. Cuando regresemos vamos a entrar en el tema de la marihuana, que tanto... Otra controversia otra más. controversia interesante. Venimos rápido, no se nos vayan. Más videos en sistematv.com.